3 horas apenas estos 3 días, nos ha tocado duro. Y bueno, aquí estamos. Amén. Gracias a Dios, no tenemos sueño. Hay un poco de cansancio, pero hay gozo. Aleluya. Amén. Cuando uno quiere hacer las cosas para Dios, el cansancio no es un obstáculo. Uno se viene y Dios le da descanso. Amén. Pero sale usted bendecido. Aleluya. Dice la Biblia en Isaías 32:15: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en... Soberano Jesús, en esta noche damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra, Señor. Aquí está tu siervo, Señor, tu hermano José Luis, Señor. Tú ya le has dado la palabra, Señor, en esta noche. Ahora, Padre Celestial, que podamos nosotros recibirla con gozo, Señor. Que sea, Señor, esa palabra que necesitamos oír en esta noche para edificación, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera en esta noche, porque a veces, no digo que la emoción sea mala, la emoción hace parte de la vida y el emocionarse es bonito, ¿verdad? Cuando dice hay un culto especial nos emocionamos y ya le estamos intentando con las canciones que vamos a cantar, que hacemos. Eso hace parte de la vida y Dios la puso ahí por algo. Pero más que la emoción, necesitamos tener una realidad de las cosas, ¿verdad? Y entender el porqué de las cosas. Porque si nosotros no entendemos, no sabremos cómo es el camino por el cual tenemos que andar y por qué a veces pasan las cosas. En una ocasión, la Biblia dice que cómo oirán si no hay quien les predique, ¿verdad? Y cómo entenderán si no se les explique. Entonces, es necesario que nosotros entendamos la palabra. Amén. Entonces, por ahí el vivo que estaba bostezando. Diga gloria a Dios que bostezó. No diga, amén. Eso hace parte de la vigilia, yo también bostezaba. Amén. Entonces vamos a predicar la palabra con la ayuda del Señor, pero hermano, amén. Vamos a entender la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. 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 Es imperativo estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo unos punticos, yo estuve orando cuando el hermano me avisó y yo le decía, Señor, bueno, pero yo voy a hablar de ti allá de la palabra. ¿Qué necesitan los hermanos? ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? Y estando y haciendo unos trabajos que necesitaba hacer, pues Dios me fue hablando y un momentico paraba y escribía ahí. Y volvía y escribía otra vez ahí en las notas. Y de pronto algunos me vieron por ahí y dicen, hermano, está mandando un WhatsApp, como estaba escribiendo unos versículos. Yo lo pongo en modo iglesia cuando llego. O cuando estoy pendiente de que un hermano me va a llamar, que viene al culto, en este caso que venían los 2 hermanos, que se perdieron por ahí. Amén. Entonces, vamos a partir de que la Biblia dice aquí, hay un hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Verdad? Y Hechos de los Apóstoles dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre ¿qué? El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de lo alto que dice Isaías. Amén. Amén. Entonces, tenemos 2 cosas principales. El Espíritu Santo en la vida del cristiano es poder de Dios. Y produce una acción de transformación en el creyente que no es el mismo. Amén. El hermano sí quiere decir un ejemplo que a mí me pasó también un hermano que me dijo, no, me mandaron así que prediqué muy largo. Y yo en la mente dije, bueno, pero si apenas viene los domingos en la mañana, así no, uno como que le incomoda. Y para un día que me das cosas cuando suceden así, aunque se vuelve, uno dice se pase de calidad ya,
Pero uno sabe que no es así. Sabe que uno, como decía el hermano, la prudencia. Amén, amén. Pero uno, todas las veces Dios no le pone el mensaje corto. A veces Dios se lo pone largo y hay que decirlo. Amén. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí primeramente lo que dice la Biblia. Vamos a ver el significado. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es poder? ¿Verdad? Hay una canción cuando la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre tocó al Señor. Otra versión dice virtud. ¿Verdad? Virtud Amén. salió de él y él la sanó. Y si le tocas tú, ¿verdad? Es una canción. Haz tú cual la mujer que fue y tocó. Entonces vamos a ver, yo tengo unos significados aquí de virtud. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Fuerza, vigor o valor. Poder o potestad de obrar. Integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Acción virtuosa o recto modo de proceder. ¿Verdad? Ahora, virtud moral, hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad de la razón natural. En el cristianismo, cada una de las tres virtudes, fe, esperanza, caridad, cuyo objeto directo es de Dios. Entonces, dése cuenta usted, ¿qué es virtud? Lo que cogieron algunos, lo que se le quedó en la mente. Entonces, la virtud, ese poder que sale del Señor es una virtud que produce un cambio en el hombre, que uno no sabe cómo, pero se transforma. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Y entonces ya tú las palabras que decías antes no las dices. ¿Por qué? Bueno, yo te lo digo porque la virtud del Señor llenó tu corazón, entonces ya a ti te cambia. Amén. Amén. Señor. Ya no eres el mismo. Sí que es fácil que se vaya una persona de la iglesia, porque uno le miró mal y tal. Pero es difícil que se vaya uno lleno de Amén. Aleluya. Amén. No lo sacan ni los chismes, ni los malos Amén. comentarios, ni lo que digan de él. Si está lleno, no se lo Señor, lleva ni el amén. diablo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así que si se va es porque no estaba muy lleno. Amén. 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 Señor. Si se va es porque no estaba muy. Eso lo dice la Biblia. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Produce un efecto que transforma la vida. ¿Por qué debemos ser llenos? ¿Por qué debemos ser llenos? Entonces vamos a mirar aquí lo que dice la Escritura. La salvación Dios nos la regaló. Fuimos limpiados, fuimos perdonados, fuimos bautizados y somos salvos. Pero ahí no queda todo, ¿verdad? El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Aquí no hay ningún trinitario. Pero si hay uno, pues bueno, gloria a Dios. No hay. Entonces, es el mismo Dios morando en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Ahí leímos en Juan lo que dice, lo que es el Espíritu Santo en calidad de Espíritu Santo. Entonces, si es Jesús en nuestra vida, antes de recibir el Espíritu tenía unos planes raros por ahí. Porque mi papá y mi mamá se han ido al Canadá con mi hermano, que es pastor allá, hace muchos años. Yo tenía 18 años, bueno, eso no hace mucho. Entonces, se fueron y yo me quedé solo en un apartamento que era de ellos, no era mío, pero tenía todo ahí. Y vivía ahí, bueno, ya tenía mis planes. No estaba mal, pero ya tenía unos planes raros, como dice el hermano, la mente. Y resulta que todos mis hermanos casados y todos con su familia, ¿y quién iba a estar pendiente de mí? Así que ellos se fueron, pero quedó una pequeña preocupación.
será de la vida de José Luis ahora. Pero ellos necesitaban descansar. Gracias, mi hermano. Y entonces, cuando ellos se fueron, llegó un pastor que está aquí en España, que es hermano del hermano Celestino Forero, el primo del hermano Álvaro Torres. Él es pastor de una de las iglesias que comenzaron aquí hace tiempo. Estaba aquí el misionero hermano Álvaro y quedó el hermano Armando Forero. Se fue a visitar allá y lo invitaron a una escuela bíblica. Y yo fui a la escuela bíblica. Y ese día el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo me iba a levantar y el maestro de escuela dominical mío, que es mi cuñado ahora, y también es pastor en Cali, me puso la mano aquí y empezó a orar. Yo estaba así como que el Señor me dijo. Y fue el último, y cuando me levanté tenía como 20 hermanos ahí abrazándome, mis compañeros adolescentes ahí felicitándome, amén. Eso es una emoción tan buena, yo no había tenido esa experiencia tan hermosa, hermano. Eso es inolvidable. Amén. Y yo ahí dije que Dios es real. Gloria a Jesús. Los planes se desarmaron. Comencé a predicar en los buses. Y vamos, no sé, vea, yo no le cuento el primer mensaje como usted se ríe. Yo me acuerdo, pero no tenía nada que ver con eso. Pero Dios me usó ahí predicando porque había una chica llorando ahí, que yo todavía no entendía, ¿me entiende? Cosas que uno va aprendiendo. Entonces, ya teníamos un grupo que nos subíamos en el autobús, daba la vuelta y nos bajábamos al mismo culto de la iglesia y ahí nos quedamos en el culto evangelístico. Entonces llamaron a mi hermano, José Luis recibió el Espíritu Santo, qué bendición, Dios respondió una oración y todo, y vea, eso estábamos, era todos ahí, queríamos estar tocando la batería, el otro por ahí. Porque a mí me dijeron, hermano, me dijo el pastor, porque ya no puede seguir tocando la batería hasta que no reciba el Espíritu Santo. Está bautizado y todo, pero bueno, ya, ¿verdad? El orden de Dios. Y yo eso me ardía a mí ahí. Aleluya. Entonces comenzó el proceso, es decir, que al yo recibir el Espíritu Santo, Amén. todos esos planes que yo tenía en la mente cambiaron. Amén. ¿Quién los cambió? Jesús. El Señor. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta el antes y el después, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Amén. Entonces todo cambiará. O sea, el hasta quiere decir que hay un antes y un después. Entonces se convertirá la tierra esa fea en campo fértil. Amén. Eso dice la Biblia. Así que mi vida cambió. Ya no era el mismo. Y aunque fuera a ser un pensamiento, una cosa mala, ya hay algo ahí que me molestaba. Que te golpea, te late y te incomoda, y aunque lo hagas no te deja dormir. ¿Sí o no? La hermana está riendo. Ella sabe. Diga gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios porque a mí me pasó. Amén. Amén. Hermano, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Aleluya. Ese coro que cantaba, ese es mi coro, me lo cogieron. Y cada mañana al despertar, porque yo sé que yo me despierto por la misericordia. Amén, amén. Y yo soy pastor es por la misericordia. Así es. Porque aquí, ninguno. Amén. Ninguno, hermano. Entonces produce un efecto en la vida. Después que yo soy lleno del Espíritu, yo no me puedo quedar ahí. Ya recibí el Espíritu Santo y ya, ¿verdad? Como dice uno por ahí, salvo por siempre. La salvación se puede perder si no la cuidas. Amén. Entonces, ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a preguntarle a Pedro por qué tenía que ser el lleno del Espíritu Santo. Si usted conoce la historia, se da cuenta de ser lleno, ¿por qué la necesidad de recibir el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Verdad? En una ocasión quiso interrumpir los planes del Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. Aleluya. No interrumpas por el cual el propósito que yo he venido. Amén. Amén. El Señor lo reprendió Amén, Señor. al hermano Pedro. Así que si lo reprenden una vez, no se vaya
Acepte la reprensión porque Pedro fue reprendido por eso. Aleluya. Amén. Que eso es para aprender. Usted, si yo le contara los regaños que me han dado a mí los pastores, imagínense, si voy a poner a llorar, hombre, yo lloro. Es normal, hay sentimientos ahí y todo, pero ¿tú te quieres aprender o quieres quedarte en la mitad del camino? Amén, amén. Ah. Yo sé por qué lo hace, porque quiere que estemos mejores. No es por más. Si aquí todos somos hermanos, una familia. Amén. Aleluya. Me decía mi niño cuando anoche que lo vi, unos días que no, o sea, que llegaba tarde durmiendo, me le iba madrugada y ya estaba durmiendo. Me fui y me decía, me voy a acostar con él un rato hasta que se duerma. El que se duerma primero. Y a veces me duermo yo y él está dando vueltas. Papá, ¿verdad que todos somos hermanos, verdad? Todos los hermanos de la iglesia. Claro que sí. Amén. Todos somos hermanos en la fe. Pero entonces yo le expliqué lo que es la familia y lo que es hermano, ¿me entiendes? Igual al Señor, y eso el Señor se lo había profetizado, qué cosa más dura todavía. Amén. Señor. De igual Señor. Qué dolor, ¿verdad? Que usted salga por ahí y le digan allá, ay, pero tú eres aleluya, tú eres cristiano. No, ¿qué dice? No, estamos aquí, no, lo que pasa es que yo a veces voy por allá porque mi mamá va y tal y me lleva. Como dije una vez, ay, perdóname, Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Eso yo. Gloria a Dios. Y entonces uno dice, y chévere, para que lo metan al grupo y lo acepten. Pero cuando Dios me cambió, y Aleluya. el Espíritu se dijo, que no va, no, ustedes se quedan sin mí, yo me voy. Ustedes son los que se van a quedar sin amistad. ¿Qué creían que yo me iba a orar? No. Así es. Y cuando regresé al tiempo, los veía uno por allá, otro por acá borracho, el otro con un hijo aquí, el otro por allá. Se vi, dame un consejo. ¿Qué le puedo decir yo? Entonces, a veces salimos y nos avergonzamos de lo que realmente tiene valor. Aleluya. Y lloramos amargamente cuando Dios nos toca y nos damos cuenta de lo que nos ha librado por su misericordia. Amén, amén. Un pelito casi que te... Aleluya. Hermano, y estamos aquí. Gloria al Señor. Entonces, eso tú no lo entiendes, ni tienes esa revelación, ni ese valor hasta que sea lleno. Yo aquí me puedo pasar diciéndole, hermano, vea, esto es malo. Pero eso dice la Biblia, ¿verdad? Pedro siguió, pero un día le dijo al Señor, y después de ser reprendido, después de pasar por unos momentos difíciles, fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Amén. Y ya no era el mismo. Un día iba caminando a orar con Juan y resulta que había un cojo por ahí pidiendo monedas. Y el mismo Espíritu le impulsó, porque lo que uno hace no lo hace de la carne. Cuando el hermano ve y dice, vamos a hacer una oración por estas personas, es porque el Espíritu le impulsó a orar por ellos. Aleluya. Amén. Amén. Cuando usted una persona y siente es porque ese Espíritu nos impulsa a hacer las cosas. Gloria a Dios. Porque la carne no hace eso. La carne lo que quiere es que uno se pierda siempre. Que uno vaya a la playa el día de culto. Que uno tenga que le salga un día especial, el día que hay la vigilia. Y estas cosas van en contra. Entonces, le salió lo que tenía dentro. Oye, yo no tengo nada, pero lo que yo recibí hace unos días, de eso te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, el Espíritu Santo dentro produjo una acción en nuestra vida interior que tuvo un beneficio no tanto a nosotros, sino a aquella persona que lo recibió. Amén. Porque tenía poder. Y entonces él fue. El Espíritu Santo en una ocasión le fue a mentir a Pedro y a otro que iba con él, Ananías y Zafira. Y el Espíritu le reveló y le dijo en el corazón, está mintiendo. Amén. Amén. No fue Pedro, fue el Espíritu que había dentro de Pedro. Aleluya. Sí, Señor. Y entonces cayeron ahí como muertos, ¿verdad? Dice la Biblia así, ¿verdad? Amén. Amén. A Ananías y Zafira. Pero tenemos un problema más, que es el problema de la carne. Después de ser lleno yo del Espíritu,
Hermano, ya recibí el Espíritu Santo, qué bendición, amén. Hablé nueva lengua, esa es la señal y tal. Ahora tú tienes que mantenerte lleno. Amén. Porque dice la Biblia, no contristéis al Espíritu. ¿Sí o no dice así? Amén. Ahora tú tienes que permanecer lleno. Amén. Lleno. Y entonces encontramos nosotros en Romanos capítulo 8. Ya lo que dice Romanos capítulo 8. No voy a leer sino dos versículos porque si no me duermo. Amén. Diga gloria a Dios. Vea lo que dice Romanos 8. Hay una manera única de que tú y yo podamos vencer los deleites, los deseos de la carne. Solamente hay una. Dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Amén. Aleluya. Es decir, hay una sola manera de que yo pueda sujetar mi cuerpo, mi carne y lo que me domina. No hay otra. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Amén. Amén. ¿Se da cuenta la importancia que ser lleno del Espíritu Santo? Aleluya. Si la única manera que tú doblegas tu carne, que la dominas y que la sujetas es por el Espíritu. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia que el Espíritu quiere, pero la carne no. La carne quiere que seguir durmiendo, pero el Espíritu adentro te está diciendo que te levantes a orar, pero la carne tiene sueño. Llevar 15 minutos más largo. ¿A quién ha pasado? Amén. Yo voy a decir amén con usted porque a mí me ha pasado. 15 minuticos más. Resulta que van de 15 en 15 y nos levantamos y ya hay que cambiarse para el trabajo y se fue el tiempo. Uy, perdóname, Señor, trae la puerta, guárdame, Señor. Rapidito y nos fuimos. Pero entonces, tenemos, por eso dije que nosotros entender que no es una cuestión casual, algo que sale así, no, desde que tú entraste a la vida cristiana, no vives en casualidad. Amén. Amén. El hermano decía aquí que tenemos una lucha, pero la lucha no es con el diablo está vencido. La lucha es con la carne. Amén. El que pelea con el diablo, yo no sé por qué, porque el Señor lo entregó debajo de los pies. Amén. Sí, Señor. Entonces, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Y volvemos atrás, ¿qué es el Espíritu? Tengo que estudiar o tengo que hacer cosas cuando realmente no lo tienes. Pero cuando estás arriba, estás esperando es que te digan qué quieres hacer, hermano. Yo voy, venga. Pero ¿y por qué? Yo quiero cantar también. ¿Cuándo me tocará a mí, Señor, predicar? Y cuando tú tienes ese deseo, se mueve porque el Espíritu te está moviendo dentro. Aleluya. Amén. Y eso se refleja, ¿sabes? Amén. Amén. Porque el mismo Espíritu que está allá es el que tiene el pastor. Amén. 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 Sí, Señor. Y es que tiene hermano y si tu hermano tiene sed. Aleluya. Pero también dice que orar por el hermano. Ese es el Espíritu. Entonces la carne la doblega por el Espíritu. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando no se produce ese efecto en la vida del cristiano, todo se torna al revés de lo que he dicho.
se te va la esperanza, pierdes el horizonte, acaba con tu vida, entran los malos pensamientos, empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque tú eres un cristiano y el de afuera está perdido, pero el dardo va para el que está aquí adentro. Amén. Amén. Aleluya. Porque el propósito es que te saque. Amén. Eso es verdad. Aleluya. Entonces empieza a volverse negativo todo. Pero otra vez el mismo coro. No, aquí cantan los mismos. Y por cualquier cosa ya a ti te incomoda. Amén. Y lo de afuera como que te está llamando la atención. Mucho. Los efectos se vuelven contrarios. Pero es que a mí no me parece malo eso. Todo lo es malo. Eso también. Pero si antes decías que no, y ahora tú, ¿por qué has cambiado así de repente? ¿Verdad? Entonces, empiezas por ahí y vas perdiendo el sentir hasta que te pasa como a Judas, que se le dañó su corazón. Y por no contar muchos aquí de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y del Nuevo, que han perdido por no cuidar lo que Dios les ha dado. Amén. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que vale para ti? Eso es lo que tú cuidas. Amén. Los demonios se sujetan es por el Espíritu. Amén. Señor. El diablo te respeta es porque está lleno de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso es que cuando hay un demoniado por ahí, los hermanos, pero los que no han recibido el Espíritu Santo, por favor, esperen allá que vamos a ver. A mí me sacaron. Claro que yo tampoco quería estar ahí porque ellos saben. ¿Verdad? Si me toca, cuando eso sucede, te da coraje. Parece que se te encendiera algo adentro. Aleluya. Y que da como una verdad, como una fuerza, como una autoridad, como uno se para de frente. Y hermano, vea ahí. Le cuento que yo tenía una experiencia de esa. Y se para uno como que, ¿dónde está? Lo que quiera, sale. Se va. Aleluya. Entonces, mira la función que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Por eso Amén. quiero que lo entiendas antes de que. Aleluya. Eso está bien, habla lengua, pero entiéndelo. Amén. Amén. Cuando tú vayas caminando para la universidad, para el trabajo, entiende lo que es el Espíritu. Amén. Aleluya. Qué bonito, pero allá afuera cuando nos encontramos que estamos trabajando con Dios inconverso, mal hablamos y el otro aquí y allá porque te toca, entonces ¿qué? ¿Me voy a poner yo a la parte de ellos? No. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Yo tengo el Espíritu. Así es. Amén. 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 Usted me dice Aleluya. como que es diferente y ya no hablan así tanto cuando están con uno. Hasta que Cristo le toca a uno que de pronto le da el mensaje, como el hermano estaba haciendo con las chicas de ahí de los estudios. El Espíritu produce el fruto del Espíritu. ¿Lo ha leído? Amén. Te contesta mal. Hombre, pero usted dejó otra vez los zapatos de ella afuera y le hemos dicho que la ropa la doble que tiene usted. Y sales tú con 5 piedras en la mano también. Tú te acuerdas, dice, no, hay un versículo que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Yo, bueno, sí, ya voy, aunque tenga la culpa y tú produce paz. Amén. Amén. Aleluya. Ese versículo que hemos leído hasta habla de la paz en el corazón hasta que recibas el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Te produce amor. Gloria a Dios. Los dones, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. ¿Verdad? La paz. Bonito. ¿Estás tú con paz en el corazón? No, hombre, qué chévere. Amén. Tengo una moneda aquí. Hermano, mañana tengo que pagar, pero tienes paz. Aleluya. Amén. Gozo. Sí, Señor. Tremendo problema, pero estás cantando aquí con una libertad y no sabes por qué. Tal, y tienes allá y se te olvidó. Es un gozo adentro que te da el Espíritu. Amén. Amén. Paciencia ante las circunstancias y los problemas de la vida. Porque después de la paciencia
te hace soportar la prueba. Cuando tienes una prueba, el Espíritu ahí te mantiene ahí esperando la salida que viene después. Aleluya. Sin que vayas a hacer otra cosa, sino que tengas ahí la esperanza en Dios. Amén. Entonces produce el fruto del Espíritu da todos estos dones. Que aparte de eso, mire cómo es el Señor. Se beneficia a la iglesia. Amén, amén. Produce dones. Amén, amén. Dones que se beneficia a la iglesia. Aleluya, aleluya. Amén. Y entonces va creciendo. Te vas dando cuenta de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Te da sabiduría. De pronto vas caminando por ahí un problema y el Espíritu te cambia el camino y te dice, métete por acá. Y cuando te das cuenta de la noticia, ves que pasó algo ahí. Te guardó el Señor, hermano. Amén. Claro que puede guardar muchos que también, pero hemos visto todo el proceso. Gloria a Dios. De la importancia. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero yo no voy a predicar más. Yo aquí tengo algo un poquito más. Yo no sé si usted me ha entendido. Pero quiero que reflexionemos en esta madrugada de noche. La Biblia dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el poder de muerte. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo estás tú? Amén. ¿Cómo estás tú? Porque no hay otra manera que estés mal, es porque tú no estás como Dios quiere que estés. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, necesitas ser lleno. Amén, amén. Pero de verdad, verdad. Gloria a Jesús. Y si tú quieres vencer, pero entonces empecé a buscar y de ahí la lucha. Y como tengo Dios que ayuda. Que cuando tú pones ese deseo que tú quieres, Amén. Él dice, no, ya partiendo de que tú quieres, ya tienes un punto a favor. Sí, Señor. Dios mira el corazón y dice, te quiere de verdad, pero no puede, le voy a ayudar. Amén. Y te echa el empujón y ya tú. Sí, Aleluya. Entonces te lleva a alturas y ya te deja en un nivel de llenura que tú pasas y dices, mira cómo se siente diferente. Aleluya. Tú ahora cuida eso. Amén. 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 Lucha por mantenerte así porque el Señor viene ya. Amén. Amén. Sí, Y lo vamos a pasar la vida así. Aleluya. Así es, amén. ¿Cuántas cosas puedes hacer y Dios quiere para ti? Pero está esperando es que te pongas en el nivel que quiere que estés. Amén. Era un trabajo especial que tenían que hacer los discípulos. Pero no se muevan. Oh, mi Dios. No hagan nada todavía hasta que se hayan investido del poder. Gloria a Dios. Amén. No me prediquen una palabra, Aleluya. sino van por mi espíritu. Amén. Jesús. Cuando tú oras por alguien lleno del espíritu, a esa persona le sucede algo. Tú no lo ves, pero en el espíritu algo pasa. Amén. Amén. Si hay una sombra por ahí, se va. Gloria a Dios. Si yo no sé Santo es Jesús. qué hay en el corazón, Alabanza. ni tampoco me interesa. Pero a Dios sí que le interesa y a mí. Bendito el Tienes que pararte firme. Te vas a dejar ganar. Así es, amén. No, hermano, tanto tiempo aquí te vas a ganar con un Dios como el que tú tienes. Así es. Amén. Aleluya. Pero si eso ya tú lo sabes, ¿para qué vas a esperar a ir? Dios. Entonces en esta noche, hermano, Sí, Señor. estás aquí. Jesús. No te duermas. Amén. Póngase en pie en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Tú tienes una tentación, ¿verdad? Que siempre está ahí. ¿Sí? Si somos humanos, ¿tú crees que porque sea pastor a mí no me llega? Lo que pasa es que dice, como dice hermano, hay cosas que no se dicen porque no tienen por qué decirse. Pero Dios sí sabe Aleluya, Jesús. cuál es la situación. Aleluya, Jesús. Dios sabe cuál es la lucha. Amén. Aleluya. Pues hoy vamos a luchar contigo aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Tú quieres recibir el Espíritu Santo, tú no tienes que esperar aquí
una música fuerte y el escapa. No, Amén. aquí no puedes recibir. Amén. Ahí solito con Dios, si de corazón crees y quieres recibir. Amén. Amén. Si quieres brincar, brinca. Si quieres quedarte quieto, pero recíbelo en esta noche. Amén. 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 Sí, Señor. Así es. La gente cree que porque uno invita al altar aquí, venga hermano, venga. Ay, ¿qué te trae esta hermana? Pasó al altar, mira el problema, ¿qué será? ¿Por qué se imagina eso? Amén. Oh, Jesús, aleluya. Si aquí necesitamos que la gente crezca. Así es. Amén. No van a pensar que yo no, es que yo también tengo problemas. Aleluya. Yo no me levanto a las 4 de la mañana, Señor, ten misericordia de mí, guárdame. Para cuando yo predique, la gente sienta. Oh, Señor Jesucristo. No necesitamos, venga. Así Vamos a es. orar. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Será que ya ven que podemos orar en esta noche? Y quieren poner aquí que se quede ese problema aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Rebosado aquí. Aleluya. Señor. Gloria a Un Dios. valiente que diga aquí voy a dejarlo ir. Amén. Me voy a levantar viviendo con mi Señor. Amén. El Espíritu Santo, si tú crees, pon en práctica esos dones. Amén. Oh. No, hermano, ya recibí el Espíritu Santo. No, tienes algo poderoso adentro. Aleluya. Yo cuando camino y voy por la calle, yo no digo voy solo, yo sé lo que tengo dentro. Gloria a Dios. Y así me siento y así quiero vivirlo porque Dios me lo ha dicho. Aleluya, Jesús. Porque eso me muestra a mí que tengo que cuidar mi vida cuando yo me siento así. Llevo algo dentro de mí, siempre grande. Y cuando miro a la gente, hablo con alguien, siento que eso que está dentro de mí me inspira. Y entonces hablo con Dios en mi interior y me pone la palabra que tengo que decir. Aleluya. Usa lo que Dios te ha dado. Llénate en esta noche del Señor. Recibe el Espíritu del Señor. Aleluya. Hoy tiene que ver un hasta y un después. Aleluya. Hasta que me arrodillé y fui lleno del Señor. Se acabó y se acabó. En el nombre de Hasta En el nombre de Jesucristo. que sea derramado el Espíritu de Dios Aleluya, Santo Dios de Israel. Bendito sobre nuestra vida. Señor. Entonces vencerás y dominarás tú todo lo que te dominaba a ti. Aleluya el Señor. Y hable de ti, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Recibe en esta hora el Espíritu de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor, llena con tu Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús.